Y bueno, esta inflamación de los tendones no solo se manifiesta en el pulgar. El túnel carpiano es el más afectado por el uso excesivo de dispositivos móviles. Veamos. El uso prolongado de los dispositivos móviles puede causar daños en la salud. Uno de ellos, la tendinitis. ¿Pero sabe usted qué es y cómo prevenirla? Una tendonitis es cualquier lesión o cualquier alteración o cualquier ruptura que es a nivel del tendón. Cuando esta principalmente es una patología que está catalogada como una enfermedad por sobreuso. El uso del celular o de teclados en exceso puede dañar la movilidad de los tendones y del puente carpiano. Este último es el espacio estrecho de los ligamentos de la base de la mano. Estas actividades que hacemos repetitivamente, que no dejamos ningún tiempo de reposo entre la movilidad y la carga de fuerza constante, nos va a llevar a una lesión de ese tendón. El dolor en esta zona es el síntoma principal de este padecimiento. De acuerdo con los especialistas, hacer pausas o cambiar de posición son algunas de las recomendaciones para no presentar esta afección. Puede recargar de vez en cuando las manos, puede bajar el teléfono, lo puede subir, descansar una mano, descansar la otra mano y hacer los movimientos. Tiene que hacer pausas. El tratamiento para este problema físico debe ser indicado por un médico, quien posiblemente le enviará a rehabilitación. Podemos comenzar en una fase aguda con medicamentos antiinflamatorios. Después comenzamos con ejercicios. Entonces los ejercicios van a ser principalmente de estiramiento. Vamos a recuperar, como lo estamos viendo, la movilidad que se ha perdido por el dolor. Con imágenes de Joel Arias, Erika Sandoval, 21 Noticias.